a 2 de Corintios capítulo 12, versículo 1. Antes de leer, quiero hoy hablar sobre algo que ha estado en mi espíritu. Esto se llama hoy, vamos a hablar sobre el tema, la bendición del aguijón. La bendición del aguijón. Así que quiero que le den gracias a Dios hoy. Digan gracias Dios por el aguijón. Gracias Señor. Amén. Gracias por el aguijón. Versículo 1 dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Vamos a repetir, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Vamos a orar hoy. Quiero hablar sobre esto, la bendición del aguijón. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tus enseñanzas. Guíanos y ayúdanos con tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Dios es tan misericordioso con nosotros, de que Él no se preocupa solamente en cómo prevenir que caigamos el pecado, que seamos mundanos, que nos metamos en las cosas que no debemos meternos en el mundo, pero Él también se preocupa en que no se nos crezca la cabeza mucho. Amén. Él se preocupa también para que nuestras vidas se mantengan humildes delante de Él. Como he dicho antes, ser humilde no es decir yo soy humilde. Cuando uno dice yo soy humilde, dejé de ser humilde. Porque la humildad no se mide de esa manera. La humildad no se mide por palabras, sino por acciones. La humildad tampoco se mide con mi propia medida, sino el resto del mundo es los que están encargados de medir si hay humildad en mí o no. Amén. Yo puedo creer que soy la persona más humilde del mundo, pero el resto del mundo puede pensar que soy la persona más arrogante del mundo. Y puede haber un desconecto completamente en eso. Completamente puede haber en eso. Entonces, Dios es tan misericordioso que Él se encarga de ayudarnos, de que nuestras cabezas no se crezcan a una manera desproporcionada. Otra escritura en el Nuevo Testamento, Pablo llama a los creyentes a decir de que no quiero que nadie se crea más de lo que es. Amén. ¿Usted sabía que eso está en la palabra?
Dice, no deseo que se enaltezcan o que se crean más de lo que debe creerse. Y por eso, si leemos nosotros en Romanos capítulo 12, verso 3, él lo dice de esta manera. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Él prácticamente dice, no tengamos un pensamiento más alto de la medida que Dios nos ha dado. En el mundo se nos enseña prácticamente tengo que valorarme, tengo que hacer todo esto por mí, yo soy bueno, yo soy poderoso, yo soy esto. La motivación de cuando uno escucha motivadores, personas que vienen a hablarnos de motivación, todo es sobre lo que yo soy, lo que yo puedo hacer, lo que es. Cuando leemos la palabra de Dios, las cosas no se tratan sobre yo, se tratan sobre Él, sobre Dios. Amén. Y es más, cuando exaltamos a Dios, las cosas nos salen mejor a nosotros. Las cosas nos va mejor. Amén. Entonces, Dios nos lleva por un tiempo de quebrantamiento. El quebrantamiento tiene que ver mucho con la humildad. De que no pensemos más grande cosa de lo que somos. Es más, hay veces uno tiene el problema de ser muy confiado de sí mismo. Y eso también me lleva a cruzar a veces la línea al orgullo y a la arrogancia. Cuando soy tan autoconfiado que empiezo a cruzar las líneas y puedo cruzar líneas que no debo cruzar. Entonces la palabra me llama a decir, no se trata sobre lo grande que nosotros somos, se trata sobre lo grande que Él es, que Dios es. Y es algo que nos bendice a nosotros y nos es positivo a nosotros. Entonces, cuando vamos a poner esta enseñanza en contexto, Pablo primero nos dice, Pablo tenía un problema con la iglesia de Corintios, y el problema que tenía era que prácticamente en esta iglesia cuestionaban su liderazgo, cuestionaban su apostolado, cuestionaban su autoridad espiritual. Y Pablo tenía que prácticamente recalcarles a ellos, sí, yo soy un apóstol, Dios me llamó, Dios me dio todas las señales, yo soy un apóstol enviado por Dios. Sin embargo, él le toca también a ellos hablarles de otro lado de su espiritualidad, de otro lado de la moneda, en 2 Corintios capítulo 12. Y él empieza hablando, sí, yo podía gloriarme, como lo dice en otra escritura, yo podía gloriarme de muchas cosas, pero todas las cosas que me eran gloria para mí las he puesto como pérdida, las doy como pérdida, a fin de ganar a Cristo. Y ahora aquí él empieza diciendo, no me conviene en realidad gloriarme, pero voy a hablar sobre las visiones y revelaciones del Señor. Él está diciendo, sí, en realidad Dios me ha dado grandes visiones y revelaciones. Y empieza a hablar de que conozco a un hombre, no sé si en la carne o fuera de la carne, el cual fue al tercer cielo o al paraíso. Él prácticamente está hablando de sí mismo en tercera persona. No quiere decir yo fui al tercer paraíso, al tercer cielo o al paraíso, sino que él dice conozco a un hombre. No sé si fue en carne o fue en visión, no sé si estuve en persona allá o si fue en visión. Dios me dio grandes visiones, porque acuérdense, los corintios eran personas a las cuales Él les habló sobre los dones espirituales, personas muy espirituales en esa área de querer ser usados, de querer hacer todas estas grandes cosas para Dios. Sin embargo, estaban llenos de carnalidad, estaban llenos de orgullo, estaban llenos de envidia, estaban llenos de problemas. Tenían todos los dones espirituales. Como una vez un amigo mío estaba hablándole a un hombre de Dios,
Y la mayoría de aquí conocería quién es, no voy a decir el nombre. Estaban así hablando amenamente como una confraternidad. Entonces él le gusta imitar a personas. Y de repente empezó a imitar a este predicador y dijo, oh, yo me llamo esto, tengo todos los dones espirituales, pero no tengo ni un fruto. Y eso es lo que sucede muchas veces. ¿Qué vale? Pablo nos advirtió, ¿qué vale tener todos los dones y no tener fruto? Él dijo en 1 Corintios 13, no soy nada, no vale para nada. Que pudiera resucitar los muertos, que pudiera mover las montañas, puedo sanar personas, enfermedades, y no tengo fruto. Dice, de nada sirvo. No sirvo para los cielos, sirvo para levantar mi reputación. Eso sí sirvo mucho. Sirvo para levantar mi nombre y que lo pongan en flyers y en pancartas. Pero sabes que Dios es tan soberano que Él no para eso. Él dice, ok, continúa levantando tu nombre, continúa haciendo tu cosa. Dios no se va a frustrar por una persona que está usando la palabra de Dios o levantando su propio nombre. Él no va a frustrarse por eso. Él simplemente deja que las personas sigan sus cursos y Él simplemente deja que su nombre sea predicado de cualquier manera. Sin embargo, lo más importante, y es lo que Pablo le recalca a los corintios, no es que tanto te está usando Dios, no es que tanto Dios hace los dones que Dios te da, no es todo eso, sino que hay que tener alguna clase de fruto. En 1 Corintios 13 él está hablando sobre el amor. Otro fruto muy grande es la humildad, otro fruto esencial es eso. La Biblia dice que nos humillemos bajo la mano de Dios y Él nos exaltará. Amén. Así que Pablo está hablándole a un grupo de personas que conocen las cosas sobrenaturales, los dones, y todas estas cosas se jactan, tienen toda clase de situaciones. Sin embargo, le está hablando ahora está llegando a un nivel para hablarles sobre algo muy importante, y antes de hablarles sobre esto muy importante, les entra hablándoles sobre las visiones. Porque ellos, visiones, háblanos sobre visiones. A veces la gente es así, ¿no? Se reúne y quiere, y no tiene fruto alguno. Pero está bien hablar sobre los sueños, las visiones y todas estas cosas, pero podemos atropellar a toda clase de personas en el camino. Pero sentémonos a hablar lo que Dios me dijo. Dios me dijo esto, Dios me habló. Entonces Él está hablando a esa clase de personas. Y aquí Él empieza hablando el lenguaje de ellos: visiones, sueños, tercer cielo, paraíso. Y escuché cosas que ninguno de ustedes ha escuchado. Es más, cosas que ni siquiera puedo repetir en esta tierra. Lo está diciendo. Ahora el versículo 6, Él dice, o es más, el versículo 5, Él dice: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino, ¿cómo? En mis debilidades. Como digo, lo que él está hablando anteriormente es un poco enigmático. No sabemos si él está hablando 100% de sí mismo, está hablando de otra persona. Es enigmático. Pero sabemos que él dice: de mí mismo en nada me voy a gloriar. Amén. En nada me voy a gloriar. Y él dice: ¿en qué se va a gloriar? Sino en mis debilidades. Me voy a gloriar en mis debilidades. Nosotros no sabemos cómo gloriarnos en nuestras debilidades. Nosotros nos gusta gloriarnos en nuestras fortalezas, en lo que podemos hacer, en lo que somos aptos para hacer. Pero Pablo nos da algo completamente opuesto. Él dice: gloriémonos en lo que no podemos hacer. Gloriémonos en nuestras debilidades. Y él aquí viene a explicar qué está diciendo. Por eso él dice: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Entonces ahí es donde él vuelve prácticamente a decir: él estaba hablando de mí. Entonces por eso es algo extraño. Es como decir: si estaba hablando de mí, ¿cuál la persona que fue al tercer cielo? Pero lo dejo, o sea, no voy a gloriarme de eso, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí.
Es como decir, no voy a decirte lo que vi, no voy a decirte las cosas grandes que me podrían traer mucha gloria. Podría decirte todo, maravillar personas y millares sobre los cielos y todas las cosas que he visto, y los ángeles y arcángeles y todas las cosas. Pero dice, no voy a hacer nada de eso. Y está aquí el versículo 7. Él dice, pero déjame enseñarte algo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me suba la cabeza, no me infle la cabeza grandemente, desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Entonces, hay personas que piensan de que el aguijón que Pablo está hablando fueron sus persecuciones, las oposiciones que tuvo, como cuando en Éfeso lo echaron de la ciudad, las cancelaciones, que estuvo encarcelado varias veces, estuvo perseguido, apiedrado casi a muerte, toda clase de latigazos que le dieron a Pablo. Hay personas que dicen, ese es su aguijón. Ahora, otras personas optan, yo me inclino más a esto, es de que él está hablando de una situación física que tenía en su cuerpo, algo que no estaba bien en él. Históricamente sabemos de que Pablo tenía un problema de lenguaje y de vista. Pablo tenía un problema en su habla. En una de las epístolas él escribe como ellos lo reprochan, que Pablo en carta suena bien, muy bonito, pero presente no sabe hablar. Él trata ese tema en una de sus cartas. Lo reprochaban de que su presencia, su habla, su predicación en persona no era de gran manera elocuente, o de pronto la forma como hablaba no era buena. Pero también tenía un problema de vista. Entonces las personas han llegado a un acuerdo más grande de que el aguijón que él tenía era una enfermedad oftalmológica, la cual fue el producto de la ceguera que él recibió cuando Dios se le manifestó a él. Acuérdense, cuando Dios se le manifiesta a Pablo, lo cegó por completo. Y luego fue sanado cuando Ananías le dijo, Pablo, recibe tu vista. Y fue sanado. Sin embargo, parece ser de que algo quedó. Una cicatriz, un problema, un aguijón en su carne. La cual era un problema para él, y la cual él fue varias veces. Es más, si leemos el próximo versículo 8, él dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Él dijo, he ido 3 veces a pedirle a Dios que me elimine esto. 3 veces. Ahora, ponte a pensar un poco sobre tu vida. Yo creo que la mayoría de nosotros empezamos a pensar, hay cosas que yo le he pedido a Dios que elimine de mi vida. ¿Tú tienes alguna de esas cosas? Algo que tú dices, ¿por qué, Señor? Una imperfección, un problema, una cosa que la única forma de categorizarlo es como un aguijón en la carne. Es como algo que no me deja tranquilo o tranquila. Así sea, como digo, una enfermedad, así sea una relación, una persecución, o así sea un problema hasta psicológico, un problema mental, un problema de que, Señor, ¿por qué tengo este problema constantemente? Entonces Pablo 3 veces fue al trono del Señor a decirle, por favor, Señor, quita esto de mí. Yo soy el apóstol Pablo. Señor, tú sabes que si tú arreglas esto en mi vida, voy a ser más efectivo. Voy a tener un mejor ministerio. Voy a ser un mejor cristiano. Voy a ser más productivo para ti. Y entonces el Señor le responde, el versículo 9. El Señor le responde a Pablo y él dice, él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El Señor le dice a Pablo, ya, no me pidas más. No lo voy a arreglar. Es más,
este aguijón Dios lo permitió. Porque Pablo dice, me es dado. Dice, para que no me exalte, me fue dado un aguijón en la carne. Este lenguaje puede significar es que Dios dijo, esto necesita estar aquí. Me fue dado un problema, me fue dado una imperfección el resto de mi vida. Y yo he pensado sobre este tema por muchos años, porque yo tengo aguijones en mi vida. Y he ido al Señor a decirle, Señor, ya, elimínalo. Ya. Y entre más he llegado a crecer en el Señor y vivir más en el Señor, yo de repente me pongo a pensar, pero espera un momento. ¿Estaría yo hoy sirviendo a Dios si este aguijón hubiera sido eliminado? ¿Estaría yo hoy buscando fuertemente de Dios si todo fuera perfecto en mi vida? Y yo creo que Pablo llegó a comprender eso. El Señor le dice, ya mi gracia te es suficiente. ¿Qué está diciendo el Señor? Pablo quiere que se elimine el aguijón, pero el Señor le dice, te doy mi gracia mejor. Amén. Entonces, es como decir, ¿cómo quieres vivir tú? ¿Quieres vivir sin el aguijón o quieres vivir con el aguijón, pero con la gracia de Dios? Él dice, Pablo, yo te estoy extendiendo mi gracia. Este aguijón te ha ayudado a conectarte más con mi gracia. Y es la verdad para muchos de nosotros. Si Dios nos diera vidas absolutamente perfectas, es muy probable que no estuviéramos sirviendo al Señor. Es muy probable. ¿Por qué? Porque somos carne. Si fuéramos espíritu, no hay necesidad de que haya ninguna adversidad. Pero por eso más adelante Pedro dice que cuando somos perseguidos, cuando somos afligidos, dice que nos gloriemos. Amén. Dice, gloríate en el problema, gloríate en el aguijón, gloríate en la situación. Amén. Dice que lo cuentes como gozo cuando caemos en diversos problemas, en aflicciones. Cuéntalo como gozo. ¿Por qué? Porque esto es algo que de pronto Dios ha permitido en nuestras vidas para asegurarse de que vamos a estar pegados a Él por el resto de nuestras vidas. Y si tenemos un aguijón, tenemos la gracia de Dios. Amén. Si tenemos un aguijón, podemos darle gracias a Dios y decirle, Señor, gracias. Yo hace poco estaba diciendo, Señor, gracias por esto. Gracias por mis problemas. Gracias, Señor. Porque quién sabe dónde estaría yo si no fuera por tu misericordia y tu gracia. Porque nosotros vemos a Dios y sus regalos y sus dones y dádivas nada más como cosas buenas. Dinero, carro, casa. Eso, gracias, Señor, por el don. Pero no, hay veces también podemos decir, gracias, Señor, por la aflicción. Gracias, Señor, por el aguijón. Gracias, Señor, por aquel problema o aquella situación que me ha ayudado a acercarme más a ti. Entonces, es importante saber de que estas cosas y estos problemas están diseñados, ¿sabes para qué? Estos aguijones, estas situaciones, están diseñadas para destruir el cuerpo. Están diseñados para destruir la carne, destruir la carnalidad, destruir nuestros problemas de orgullo. Y el Señor se encarga poco a poco de hacerlo. Pero están diseñados para destruir problemas, para destruir nuestra carne, las enemistades contra Dios. Por ejemplo, vamos a 1 Corintios capítulo 5, versículo 1. Vemos como Pablo después, cuando él ya sabe cómo estas cosas funcionan en Dios, él las empieza a aplicar hasta cuando ministra. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre.
Y vosotros estáis envanecidos. ¿No harías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? O sea, no están ni siquiera avergonzados. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Sabes qué está diciendo Pablo? Este hombre necesita varios aguijones. Y él, de alguna autoridad apostólica que Dios le ha dado, él está diciendo: voy a entregar a este hombre para que sea perseguido. Voy a entregarlo para que sea afligido, para que vengan cosas a su vida. ¿Para qué? Que su carne sea destruida. ¿Qué sucede? A fin de que venga el arrepentimiento, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pablo no está diciendo de que el sufrimiento carnal, o sea, una aflicción carnal me salva. No, él está diciendo que cuando vienen estos problemas, se encargan de destruir nuestra carnalidad y así llevarnos a los pies del Señor. Amén. Hay muchas personas que usted está aquí porque esto sucedió en su vida, sin ni siquiera usted ser cristiano todavía. El Señor permitió el aguijón que viniera y empezara a obrar en su vida, que viniera y empezara a carcomer su vida poco a poco, hasta que de repente te diste cuenta: nada es perfecto, tengo problemas, ¿cuál es la salida? Y luego decimos: bueno, la salida es Dios, no hay otra salida. ¿Qué fue eso? Fue la gracia de Dios extendiéndose a tu vida. Amén. La gracia de Dios nos ha levantado de la oscuridad. La gracia de Dios nos ha levantado de un estado de dormidez espiritual. Y hoy estamos aquí este jueves reunidos hablando sobre Dios porque hemos sido despertados por la gracia de Dios. Amén. Dios ha tenido gracia sobre nosotros para despertarnos de un estado de dormidez espiritual, de muerte espiritual, y poder ver a Dios. Pero no para ahí. Después de que Dios nos levanta de nuestro estado de dormidez y muerte espiritual, después de eso, Dios se encarga de mantener algo en nuestras vidas. Amén. ¿Sabes para qué? Para que no retornemos, para que no volvamos para atrás. Y eso es lo que Pablo dice: esto es la gracia de Dios todavía. Es aún la gracia de Dios, de que Dios permita. Él me ha dado muchas libertades, me ha ayudado tremendamente, ha limpiado mi vida, me ha dado paz, me ha dado armonía. Sin embargo, yo podría decir que mi vida no es 100% perfecta en la tierra. Sin embargo, podría identificar siquiera una cosa que yo diría: esto no es perfecto en mi vida. Siquiera una cosa que yo diría: esto me causa un poco de dolor en mi vida. Entonces esa sería la pregunta para nosotros: ¿hay algo que te causa un poco de dolor en tu vida? ¿Hay algo que te causa un poco de desconforto en tu vida espiritual con Dios? ¿Hay algo que está ahí que tú lo has peticionado, has pedido: Señor, ayúdame, Señor, borra esto, Señor, ¿por qué? Es posible que Dios permita una de esas cosas para ayudarnos a siempre estar en nuestras rodillas. Amén. Ayudarnos a siempre recostarnos ante Él. Aleluya. Cuando Jacob fue a donde el Señor, es la historia famosa de cuando Jacob luchó con el ángel del Señor. Esto es algo que voy a estar hablando en otra oportunidad, pero nada más estaré hablando sobre este punto en esta historia. Jacob viene de la casa de Labán, está en camino a casa de su hermano Esaú, el cual él le mintió.
el cual él le robó su bendición. Y Jacob está bien asustado. O sea que Jacob se encuentra entre la espada y la pared. Está en problemas. Y luego en el camino a casa de Esaú es donde él lucha con Dios. Amén. Y este es el momento de su conversión. Este es el momento donde él se entrega por completo a Dios. Porque primero, en camino a la casa de Labán, él dice: Señor, si tú me ayudas, tú serás mi Dios. ¿Verdad? Y del diezmo de todo te daré. ¿Se acuerda de esa escritura que hemos hablado? Señor, si tú me ayudas y eres mi Dios, si tú eres mi Dios, si tú eres mi ayuda, entonces te voy a dar el diezmo de todo. Eso era como que él estaba haciendo un arreglo con Dios, un acuerdo con Dios, ¿verdad? Pero en este instante, cuando él está luchando con el ángel, es el momento donde él se está entregando ya. Es el momento como de arrepentimiento. Antes fue su momento de búsqueda. Señor, necesito, Señor. Pero luego llega a luchar con el ángel. ¿Qué le preguntó el ángel a Jacob? Cuando están luchando, el ángel le preguntó: ¿cuál es tu nombre? ¿Se acuerdan? El ángel le dice a Jacob, no le dice a Jacob, le dice: dime tu nombre. Porque Jacob está luchando y le dice: no te voy a dejar ir. ¿Hasta qué? Hasta que me bendigas. El ángel entonces, ya viendo su determinación, le dice: ok, ¿cuál es tu nombre? ¿Quieres que te bendiga? Necesitamos llegar a reconciliación. ¿Quieres que te bendiga? Necesitamos llegar a confesión. ¿Cuál es tu nombre? ¿Sabes por qué le pregunta cuál es tu nombre? Porque la última vez que su padre le preguntó, le dijo una mentira. Le dijo: soy Esaú. Pero ahora Dios quiere saber, ¿me vas a decir la verdad o no? O también me vas a mentir como le mentiste a tu padre. ¿Cuál es tu nombre? Él dijo: soy Jacob. Ese fue su momento de honestidad, su momento de conversión, ¿verdad? Su momento de conversión, donde él de verdad fue honesto, abierto, se entregó a Dios. Soy Jacob. Y entonces es cuando viene la bendición y dice: ya no serás Jacob más, mas serás Israel. Serás príncipe con Dios. No porque te lo mereces, sino por la gracia de Dios. Porque has sido honesto. Has entregado ahora tu voluntad. ¿Y qué sucede? El ángel le dice: oh, y vas a tener un souvenir de ahora en adelante. Y le tocó el costado. Amén. O sea que ahora vas a caminar con souvenir para que te acuerdes sobre este día. Le tocó su costado y le dijo: de ahora en adelante vas a cojear. Vas a necesitar apoyarte en algo. ¿Qué fue eso? Ese fue su aguijón. Ese fue su aguijón, donde ahora él dice: necesitas un toque. Es un toque de Dios para que te acuerdes de quién es Dios y quién eres tú. Yo creo que la humanidad de vez en cuando necesita un recordatorio de quién es Dios. Amén. ¿Y quién es el hombre? Hoy en día, ¿sabes cuál es el problema más grande de la humanidad, de la civilización, de la sociedad? Es que no quieren aceptar quién Dios es. Y por eso estamos inventándonos nuestro propio matrimonio, inventando todo, nuestras propias reglas morales, todo lo estamos inventando. ¿Sabes por qué? Estamos diciendo: ya tú no eres importante, ahora nosotros hacemos las reglas. Cuando el hombre se le olvida quién Dios es, el hombre empieza a hacer sus propias reglas. El hombre empieza a construir su propia torre, como la torre de Babel. Se le olvidó al hombre quién Dios era. Se le olvidó tanto que Nimrod dijo prácticamente: voy a vengarme de Dios. Se le olvidó tanto quién Dios era. Entonces Dios nada más necesita recordarnos de vez en cuando. ¿Qué hizo Dios? Confundan todos sus lenguajes. Dijo: ¡puf! Se confundieron todos y se acabó la torre de Babel. ¿Por qué? Él simplemente viene a recordarnos de vez en cuando que Él es Dios. Y todavía es Dios. Amén. Y hay veces necesitamos ese recordatorio. ¿Sabes por qué? Porque somos carne y hueso.
Somos carne y hueso y no estamos eternamente en la presencia de Dios. Cuando estemos en el otro lado, no necesitamos recordatorio. Vamos a estar en el Espíritu, vamos a estar glorificados, perfectos, sin pecado, sin el orgullo de la humanidad. Y vamos a estar en su presencia eternamente, reconociendo su grandeza para siempre. Amén. Pero por ahora necesitamos saber y recordarnos constantemente, por causa de la carne, de quién es Él. Y lo mejor de todo es que Él nos da una ayuda, como se la dio a Jacob. Tú sabes que cada vez que Jacob se fuera a enaltecer, lo único que tenía que es caminar un poco, irse a caminar un momentico. Dice, oh, me acuerdo de quién es Dios. Él es el que me dio la pierna, me dio la pierna coja. Amén. Entonces el mundo diría, pero qué crueldad. No, qué crueldad sería Dios no hacer todo lo posible para mantenernos cerca a Él. Amén. Porque imagínate la gente llegar al cielo y decir, Señor, pero nunca me dijiste nada. Nunca me dijiste sobre el infierno, nunca me dijiste la importancia de seguirte. Entonces, Dios sí se encarga hoy en día de dejarnos saber la importancia de seguirle. Hay veces se encarga de darnos mensajes por medio de enfermedades, por medio de problemas familiares, por medio de situaciones. Él se encarga de llamarnos un poco la atención, de despertarnos, como que, oh, wow, sí, ahora veo la importancia. Estaba desenfocado. Entonces, ese aguijón que Dios deja en nuestras vidas es para ayudarnos a no enaltecernos, a no salirnos de curso, a no irnos a la deriva. Amén. Entonces hay dos approaches, dos formas de yo procesar esto con el Señor. Una es saludable, la otra no es. Una forma, la no saludable, es enojarme con Dios. Señor, por eso. Indignarme con Dios de por qué hay esto en mi vida. Y enojarme en contra de Él. Esa es la respuesta carnal. Porque es solamente la persona que está enfocada en esta tierra. Amén. Él no ve las cosas sobre 70 añitos de vida, 60 añitos de vida. No, Él dice, yo estoy viendo la eternidad. Ponte a pensar y God forbid, o sea, que Dios no quiera que suceda nada malo a mí ni a nadie en esta iglesia. Pero ¿qué es una enfermedad comparada con la eternidad? Amén. ¿Qué es un problema en la tierra comparado con la gloria para siempre y por los siglos de los siglos? Amén. ¿Qué es eso? Dios lo ve desde ese punto de vista. Amén. Es como cuando uno corrige a un niño chiquito y ellos lo único que ven es la corrección y el dolor y me duele. Es lo único que ven. Pero uno que está viendo, estoy viendo el futuro. Estoy viendo más allá. Puede que esto sea un poco desconforte, duele un poquito, pero es necesario para el más allá. Amén. Para la eternidad es necesario. Entonces, de vez en cuando Dios dice, necesitas un toquecito en tu costado. Amén. Este es un recordatorio de que eres carne y hueso y aún no has llegado a la gloria, y por ahora siempre necesitas de la gracia de Dios. Siempre necesitas de la mano de Dios. Aleluya. Entonces, después de pensar y orar sobre esto, y llegado a decirle, ¿sabes qué, Señor? Gracias por las aflicciones. Gracias. En realidad te has preocupado mucho por mí. Amén. En realidad me has puesto en tus ojos, en tu mano, en tu mira, y no has permitido que yo me vaya a la deriva. Gracias por ese aguijón. Porque lo que nunca me esperaba es que un aguijón en mi carne se fuera a volver una gran bendición
para toda mi vida. Amén. Una gran bendición para toda mi vida. Por eso Pablo termina diciendo en 2 Corintios 12, versículo 10. Aquí está su respuesta, su enseñanza a nosotros los hijos de Dios. 2 Corintios 12, 10 dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Oh, aleluya. Cuando soy débil, soy fuerte. Me gozo en todas estas cosas. Ya he cruzado la línea y llegado a otra dimensión donde ahora ya no veo estas cosas como que vienen a destruirme, sino que ahora me gozo en ellas. Y digo: Señor, tú vas a ser mi fuerza. Señor, tú vas a pelear por mí. Señor, tú me vas a ayudar. Señor, tú estás ahí presente. Aleluya. Y Él está presente siempre, no solamente como una bendición financiera. En Isaías la escritura dice: yo soy el Señor y yo creo el bien y el mal. Cuando esa palabra mal en el hebreo es aflicción, Él también es artífice. Hay veces cuando algo no sale totalmente bien y nosotros lo vemos como algo devastado, una devastación, algo terrible. Señor, ¿cómo has permitido esto? El Señor dice: no te preocupes, como le dice la escritura en Romanos capítulo 8, todas las cosas trabajan ¿para qué? Para bien, para los que aman a Dios. Así que si tú amas a Dios, no solamente lo bueno, sino lo malo viene como bendición. No solamente las bendiciones materiales que vemos o terrenales, sino también las extracciones o las cirugías celestiales. De repente decimos: esto es para bien. Dios está haciendo algo bueno en mi vida. Aleluya. Algo estás produciendo en mi vida. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Por qué no nos ponemos de pie y venimos aquí a este altar adelante? Y si pudiéramos sacar algo de esta noche, simplemente pensemos en eso, en esas aflicciones, en esos aguijones que Dios ha permitido en nuestras vidas. Simplemente digamos: Señor, gracias, gracias Señor por el aguijón. Gracias Señor, en realidad ha sido una bendición a mi vida que tú hayas hecho esto o aquello. ¿Por qué? Porque aún estoy aquí, aún estoy sirviéndote. Cuando muchos han abandonado el camino, cuando muchos se han alejado, aún estamos aquí, Señor, sirviéndote. No voy a permitir, Señor, que nada me saque. Y no es más, las cosas que vienen como algo potencialmente negativo, los voy a ver como una bendición de los cielos, como algo que viene para construir mi camino espiritual, algo que viene a producir algún fruto espiritual en mi vida. Así que tú no sabes, cualquier aflicción que hayas pasado de pronto ha sido permitida para que produzca algún fruto celestial en tu vida, para que algo bueno salga de eso. Su palabra dice que Él habla esta palabra, la palabra sale de su boca y no regresará vacía. Algo va a producir. Dios producirá algo en tu vida a toda cuesta. Aleluya. Así que vamos a darle gracias al Señor. Vamos a orar y vamos a tratar de cambiar un poco de nuestra mentalidad de víctima. No necesito mentalidad de víctima, no necesito mentalidad de todo, qué malo es mi vida, qué malo me ha sucedido, qué peor, qué mal todo me sale, qué mal, Señor. No, ahora decir: Señor, gracias Señor, porque de repente has permitido que cosas me toquen para mantenerme humilde cerca de ti. Gracias Señor, porque tu mano me ha conservado, me ha preservado, me ha traído a tus pies y me preserva delante de ti diariamente.